aprendizaje, nuestro aprendizaje ya puesto en práctica, ¿verdad? Ya lo que hemos hecho nosotros. Al mismo tiempo, decirles que estamos el día de hoy con la práctica número 6, ¿sí? Entonces, es lo que vamos a hacer el día de hoy, la práctica nahuálica número 6. Pero ¿por qué 6 si estamos en un día 8, cuchillo de pedernal? Bueno, por los 2 días que nos atrasamos. En la siguiente trecena de Sequetzpalin, sí, no voy a tener ninguna salida, tenemos que reafirmar, ¿verdad? De ahí que lo vamos a dejar que pase un momento, para esta práctica, ¿verdad? Porque necesito que estemos bien enfocados en la veintena de Tlaxochimaco, todas estas prácticas de protección y también de regresar todo lo que no es de nosotros, ¿sí? Bien, hermanitos. Eh, Clase número 16, Oxepa, Xictla, Xictlahilwi, Canan, Tlamantoc, Oxepa, Ticuisque. Nuevamente intenta reutilizar. Tal vez podrás darle otra utilidad nuevamente, ¿sí? Justamente nos habla de esto, de Itzpapalo. Necesitamos renacer en aquello que ya no, pues que creemos que ya no lo vamos a utilizar, ¿sí? Ustedes ven en la imagen que tenemos aquí frente a nosotros, Itzpapalot es la que está aquí. Ella es la gran madre Itzpapalot. Como ustedes pueden ver, sus manos son garras, ¿sí? Y el, y el águila de collar. Aquí yo quiero que nosotros entendamos, en alguna clase yo les hablaba del collar, que son las vidas pasadas. Palabra clave, vidas pasadas. Estas vidas pasadas tienen experiencias, ¿no? Agradables y no tan agradables. En ocasiones decimos nosotros, bueno, es que practicaba cierto deporte, ahora ya no lo hago. Y mi vida le hace falta algo, ¿lo puedo nuevamente aplicarlo? Sí, si eso te da satisfacción, hazlo. Por eso, si se dan ustedes cuenta, aquí tenemos a un Itzcuintli. Es un perrito que ha destrozado el sustento. Esta plantita debe de ir junto, esto, con este aquí. ¿Ah? Esta es la serpiente del sustento. ¿Por qué lo destruye? Nos hace una reflexión. Esta es una ceremonia donde ven ustedes al perrito desgarrando lo que son las dos ramas del sustento. ¿Cuáles son esas dos ramas del sustento? Las dos principales, tonal y nahual. ¿Sí? Nos dice el abuelito Iscuintli, tienes que destrozarlo. Nuevamente, armarlo, unirlo. ¿Sí? A lo que se refiere es que vamos a poder reutilizar nuevamente en nuestra vida. ¿Sí? Y la imagen que les muestro yo aquí de un Coscacuautli y de un tecolotito. Realmente lo que nos muestra aquí, los abuelitos nos ponen, yo utilizo en esta clase esta imagen. Ellos utilizan, cuando, no, cuando a mí me enseñaron hace 6, 5 años, sí, fue porque fue en el 2019, en la pandemia.
Te ponen una piedra enorme, 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 que rebasa nuestra estatura. Y te ponen una piedra pequeñita, piedra grande, una piedra pequeña. Y me preguntaban preguntas tan fáciles, así como suenan, pero son profundas, que me dicen, ¿cuál de las dos piedras vale más? ¿El grande o este pequeño? ¿No? Digo, no, pues sería el grande, ¿no? Por el tamaño. Para ti. Digo, sí, para mí es el que, el que vale más, ¿no? Entonces me dice el abuelito, ¿y cuál crees que es la respuesta correcta? Pues es que usted la tiene, ¿no? Usted como abuelo, como Temachtiani, como mi maestro, usted tiene la respuesta. Y dice él, no, no. Y estas dos piedras, no todos van a decir que el más importante es el más grande. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Digo, híjole, pudiéramos decir que cada cabeza es un mundo. Puede ser. Porque para unos la piedra grande es la más importante y para algunos es la piedra pequeña es la más importante. ¿Qué dicen ustedes? Que las dos son importantes. Sí, para usted las dos son importantes. Muy bien. ¿Los demás qué dicen? ¿También igual la respuesta? Coincido con las dos. Las dos. Ajá. La pequeña Temastiani. La pequeña. Ya Yo llevamos. creo, pues Sí, las dos en su tiempo tienen su importancia. exacto. La Sarcamati. Las dos en su tiempo y espacio. Muy bien. Hermanita Bianca, por favor. Ah, Gracias. Sí, yo creo que ambas son importantes, pero en diferentes momentos de un transcurrir de vida puede ser más importante una que otra dependiendo de las circunstancias y las experiencias que en el momento se tengan. La Sarcamati. Circunstancias, tiempo, espacio, experiencia que tengamos. Muy bien. Ahora, yo les puedo decir todas las respuestas. ¿Por qué? Porque en algún momento esta piedra enorme nos puede servir si queremos trabajar, perdón, si queremos elevar un muro altísimo. Pero si yo no quiero construir un muro altísimo, yo quiero construir una pequeña banquetita donde se vea bonito con estas piedritas hermosas. Las dos son importantes, dependiendo de lo que queremos utilizar, dependiendo del momento que nosotros vivamos. Lo mismo es en nuestra vida, hermanitas, hermanitos. Va a haber momentos que vamos a necesitar, va a haber momentos que vamos a necesitar ciertas habilidades que nosotros tenemos. Y esto se da mucho cuando nosotros vemos, un ejemplo, me decía un hermanito, creo que sí está con nosotros, el hermanito Metoshli, el hermanito Mazar. Ajá. Me decía, es que usted es bueno en eso. Le digo, sí, pero ¿qué cree? Usted, en usted hay cosas que usted los hace fácil, o sea, fluye. Vayamos a las profesiones. Cuando tu profesión, cuando la práctica, tu experiencia que tienes sobre un trabajo, mira, fluyes. Uf, dijera mis niños,
hasta te luces y haces las cosas, qué hermoso. Pero en un ámbito que tú no eres tan bueno, híjole, pues te pesa, ¿no? Dices, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Se me dificulta mucho. Eso es lo que nos dice Coscacuautli. Todas las experiencias que tenemos, no los descartemos. Incluso las dolorosas que hayamos vivido. Luego decimos, es que quiero olvidar ese día que yo tuve un problema con fulano de tal y bla, bla, bla. Oyes, ¿por qué no utilizas esa experiencia que viviste para no cometer el mismo error con los demás? Puede ser. Y justo habla este cuentito que les voy a contar, este relato, sobre eso. Dice Inemilisli que en Coscar, no Chimocuepa, Campagualegua, no Colchi, en este existir es como un collar, todo se regresa a la fuente original, abuelito. ¿Sí? Si se dan cuenta ustedes, a ver, denme un minuto, aquí tengo mi collarcito de 66 cuentas. ¿No? A ver, aquí tenemos un collar, ¿de acuerdo? Va a partir de aquí, ¿no? De aquí. Camina, 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 camina. Regresa nuevamente a la gran fuente. Y en este caminar, en este avanzar, quizá al subir cuesta más, pero al momento de empezar a bajar, a bajar, a bajar, va a ser un poquito más fácil. Al igual que nosotros, si lo cargamos el collarcito, vamos a sentir, vamos a sentir el peso del collarcito. Está pesadito y me encanta porque te recuerda, no estás solo, te estoy acompañando y aquí va mi animalito de poder, el colotito. Me dice, no estás solo, estoy contigo. Habla este relato. Estaba un niño con sus hermanitos y su abuelito, así como lo ven. El abuelito siempre se involucraba en todos sus juegos porque su interés era sentirse parte de esa niñez y que esa niñez se sientan parte de su vida, de su abuelo. Incluso intenté buscar esta imagen donde está el abuelito y a su espalda está su sembradío de maicito. Y su chocita, pues hicieron una chocita, pero ellos están bien atentos, bien divertidos en el momento que están armando todos esos juguetitos con material reciclable, con material de reuso, ¿sí? Y entonces el abuelito les dice, hijos, sean creativos con lo que ya tienen, ¿no? Hagan su mejor esfuerzo con lo que ya tienen. Ah, pues sí, abuelito, tenemos pegamento, tenemos cartón, tenemos taparroscas, tenemos un poco de pintura y pintar nuestros juguetes. Sí, aprovechen lo que ya tienen. Aprovechen las ideas, la experiencia que ya tienen para hacer llantitas, para armar un carro, una flor, todo lo que ustedes quieran. Y háganlo deleitándose. Me gustó mucho esta imagen, así como está esta imagen. Sí. Realmente, hermanitos, dice el abuelito, realmente mis nietos, en la vida, esta es la actitud, ¿sí? Si algo te salió mal al momento de elaborar un arte, porque no es artesanía, un arte, ya sea pintando, ya sea armando con material reciclable, cantando, ve reciclando y ve retomando lo bueno que vas obteniendo en cada experiencia. Y toda esa experiencia que vas tomando,
que vas obteniendo en cada etapa de tu vida, en cada día de tu vida, en cada año de tu vida, en cada mes, en cada hora, en cada segundo de tu vida. Ocúpalo como el alimento para tu mente, tu corazón, tu cuerpo y tu espíritu. ¿Sí? No lo veas, no lo veas esta actividad como algo tedioso que lo tengo que hacer. No, yo sé que es difícil, sí, pero no imposible. Y se acerca al más chiquitito, como el que está aquí. Le dice, abuelito, pero si yo hago mi carro de cartón, vale más mi carro de cartón que el carro de mi compañerito, que su papá le compra juguetes caros. Incluso caminan solito. ¿Cuál de los dos tiene más valor, abuelito? ¿Y cuál? ¿Yo sería más afortunado o él sería más afortunado? Y el abuelito le dice, ¿tú qué dices? ¿Cuál sería tu respuesta? Yo te puedo dar una respuesta, pero necesito tu respuesta. El niño se quedó pensativo. Le dice, abuelito, mi carrito vale más. Sí, claro, tienes razón, pero ahora dime por qué. Porque yo lo hice, abuelito, porque yo disfruté al momento de hacerlo. El día que yo quiera otro carrito, no le voy a pedir a usted o a mi papá o a mi mamá que me ayude a comprarme un carrito, yo lo hago. Además que con mis manitas, que con mi mente y con mi corazón le fui impregnando con amor. Contrario de este niño, mi compañerito, pues sí, le compran todo hecho. Pues ya no se esfuerza con arreglar el carrito porque ya lo hicieron. Me dice, hijo, tu respuesta es, es más que correcta. ¿Por qué? Porque aprendes más haciendo las cosas que te digan. Ahí está. Sí. Hijo, te voy a contar un relato súper corto. Había un muchacho, había un muchacho que era muy flojo, muy, muy flojo, pues, muy perezoso, ¿no? El hecho de que la mamá le molía la comida, pastita le daba, pero el niño crecía flaquito, flaquito, y la mamá estaba fuerte. Todos los días así, todos los días así, hasta que un día su abuelito de este niño perezoso le dice, oyes, hijo, estás muy delgado, ¿comes bien? Sí, abuelito, como bien. Pero ¿por qué estás muy delgado, muy pálido? No lo sé, abuelito. Pregúntenle a mi mamá. El abuelito le dice a su hija, que es su mamá de su nieto, oye, ¿qué pasó con el niño? Yo lo veo muy desnutrido. Le dice, no, papá, yo le doy de comer a sus horas. 3 veces, a veces hasta 4 veces. Mm, pero aquí hay algo que no está funcionando con su alimentación física. Dice, bueno, papá, algo raro que te puedo decir, que él no quiere ni la comida masticar. ¿Y entonces quién se lo mastica? Pues yo. Pues con razón, le dice, con razón. El niño está bien desnutrido. ¿Por qué?
porque todos los nutrientes pues se quedan contigo. Lo único que le das es pura basura ya, desecho. Lo mismo pasa en la vida, hijo. Aquella persona que mastica, que vive la vida, que practica, que nuevamente retoma la experiencia, que nuevamente se acuerda, pero vi que puedo hacerlo de esta manera. Aprende. Los nutrientes se le quedan en la mente, en el corazón y en el espíritu. En cambio, al igual que ese niño, el juguete ya está hecho. Hasta lo presume, vea, hermanitos. Y así nosotros en nuestra vida, ¿no? Algunas clases yo sí se los digo, hermanitos, practíquenlo, practiquémoslo. A pesar de que no lo entendamos, hagámoslo. La práctica hace al maestro, ¿me entiende? Seamos como este abuelito con sus nietecitos, deleitándonos. Y esto es clave para la próxima trecena. Sí o sí ustedes me van a dar su reporte. Por ejemplo, si fuera el día TECPAT, por ejemplo, el día de hoy es un día TECPAT, todavía. Hasta mañana a las 6:45 termina TECPAT. Yo les preguntaría a ustedes, en este día, ¿qué mal hábito, qué emoción no lo utilizaron? Yo les diría, la paciencia también sería como una emoción, el odio, el resentimiento. ¿Qué es lo que eliminé? La desesperación, la ansiedad. Me pasó hoy en la mañana. El autobús se retrasó 1 hora con 30 minutos. ¿Sí? ¿Y qué hice? Pues me senté y pues me puse a leer mi librito, ¿no? Estaba haciendo mis videitos, creando esos videos en lo que llegaba la hora. Venía de rodillas, despacio, los estudios. En otro momento, yo sí me paraba y le decía al chofer, oiga, ¿qué pasó con la puntualidad? ¿No? Pero dije, por algo habrá sucedido las cosas de esa manera. Fluyo, fluyo y ni modo, aunque les mande tarde las frases a mis alumnos. Entonces, de eso se trata de la siguiente trecena, de actuar como huehue, como sabio, ¿sí? No ser imprudente, porque es muy bonito, ¿sí? Sabernos alimentar, pero también alimentar a otros y alimentarnos a nosotros. Yo, primero tú, después los demás. Es que tú quieres resolver todos los problemas de todos. ¿Y los tuyos qué? ¿No? Lo que dice una frase dice, candil en la calle y oscuridad. Pero este aplica en nosotros. ¿Cómo me estoy yo tratando? Porque sí contaminan las emociones, ¿eh? Bueno, este es el pequeño relato. Espero que les haya quedado un poco de enseñanza. Yo sé que es muy cortito, pero tiene una esencia y esa esencia lo vamos a aplicar. Dice, tequiotl y tezcatl, igual, tezcatlipoca. Ay, aquí me faltó una S. Tezcatlipoca. Trabajo sagrado del espejo con el humear del espejo. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? En un lugar silencioso, se puede ahorita, ¿sí? Ante un espejo, pero debe de ser espejo de obsidiana. Prender una vela
con incienso de tabaco para conectarse con los hábitos antiguos y que nos trajeron buenos resultados. ¿Sí? Entonces yo agarro mi espejito y en ese espejo yo busco los momentos tan bonitos en el pasado. Por ejemplo, la emoción de ver a tu hijo recién nacidito. Es una emoción muy hermoso. Por ejemplo, pero hay otro. A lo mejor en un momento, cuando tú te sentiste frustrado y quizá, por aquí te pasó, en quitarte la vida, en desvivirte, porque se ha sucedido, hermanitos, ¿no? Por experiencia se los digo. Hay momentos muy difíciles y queremos salir por la puerta falsa. ¿Mm? Y decimos, creo que yo no soy bueno en nada. Yo mejor dejo de robar oxígeno a los que en verdad saben vivir la vida. Pero no es así, hermanitos. ¿Sí? Veamos nuestro espejo y este va de la mano con la práctica nahuálica, ¿no? Así como vemos a esta personita que está aquí, viéndose, ¿sí? Y todo eso nos recuerda a nuestros ancestros, ¿sí? Ojo, si es espejo ese que utilizamos en el baño, no lo utilicen, la vela. Sin vela, sin tabaco, no quemen tabaquito, por favor. Porque si es un espejo de esos comunes de los que nos trajeron, este, los que llegaron a nuestro espacio de la náhuatl, no lo utilicen, porque es un portal, sí, pero es otro tipo de portal, un llamado donde llegan energías densas. Así es que, si tienen su espejito de obsidiana, adelante. Yo sé que a lo mejor ahorita algunos no lo tengan, pero entre más grandecito, mejor. 20 centímetros de diámetro son muy buenos. ¿Sí? Seleccionar a 3 personas con quiero mejorar la relación emocional energética. Es un ejercicio muy hermoso para pulir nuestra energía interna, nuestro trabajo. Por ejemplo, duele decirlo que la mayoría de estas personas son de la familia, son hermanos, son tíos, son sobrinos, que han habido roces, que han habido problemas. Y a través del espejo yo los voy a llamar, se hace un concilio, sí, o sea, te perdono hermana por el daño que me hayas hecho, ¿no? O primo, te perdono porque me fallaste, en verdad, traicionaste toda la confianza que yo deposité en ti. Un amigo, ponemos nuestro espejo y como si lo tuviéramos acá y le hablamos. ¿Por qué? Pues el reflejo se aparece que soy yo. Ojo, sí, este rostro eres tú, pero recordemos, soy espejo y me reflejo. Nos molesta tanto lo que hace el otro, pero nosotros tenemos un poco de eso de la otra persona. Yo soy muy rencoroso y la otra persona también es rencoroso. Pues los dos, ¿cómo? Ajá. Incluso si han tenido problemas fuertes, si es con su mamá, con su papá, y siempre decimos esto,
casi siempre el 99.9, yo no tengo la culpa. La culpa lo tiene él, ella. No, yo siempre. Es así. En el espejo es aceptar, porque a nadie le vamos a hablar más que a nosotros mismos. Oyes, Yao, pues tú también entiendes, te portaste bien ojete ese día. Pues la empezaste a insultar, por lógica, ella respondió a lo que tú le decías. Pues te perdono que hayas hecho eso y perdona a tu hermana. Lleva tu sangre. ¿Qué le vas a hacer? ¿No? Haz esa reconciliación. Pero yo les puedo sugerir, hermanitos, lo que yo sí les puedo sugerir de estas tres, busquen nada más dos. Y el otro, ustedes mismos. ¿Se acuerdan en un ejercicio? Yo me hablo a mí mismo, aunque resulte no raro para los demás. Señor, ya, ¿te gustaría descansar ya? ¿O seguimos escribiendo un poco? Porque te veo ya cansadito. No, 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 vamos a seguirle, quedamos que vamos a esforzarnos, ¿no? Si en estos 2 días tú te fuiste a disfrutar, a deleitarte con el compartir, a reírte con la presencia en la estancia de los hermanitos, bueno, ya la disfrutaste, ahora toca hacer esto, ¿no? Entonces hay que hacerlo, hermanitos. Es muy satisfactorio, se los aseguro. Hacer el llamado para mejorar mi proyecto de vida. ¿Y a quién le voy a hacer el llamado? ¿A mis otras vidas? Sí. Por ejemplo, para eso sirve también en una de las prácticas de ensoñación, de ir en búsqueda de nuestra novena, y es la segunda práctica. Y la novena nos habla de nuestra vida pasada, ¿de acuerdo? Entonces, en mi caso, yo fui a buscarme en mi vida pasada, la mujer o el hombre medicina. ¿Y quién es? Es una mujer medicina. 3 veces hice la ensoñación, era la misma mujer, una abuelita con trenzas, ¿no? Largas. Le digo yo, se parece a la película del Coco, la abuelita. La tercera vez me la quedo viendo como queriendo y no preguntarle, le digo, sí, ¿qué? ¿Qué busca? No, pues busco a mi vida pasada. Mi vida pasada que fue medicina. Pues aquí estoy, ¿qué quieres? Ya van 2 veces que vienes y nada más me ves. Pues yo soy. ¿Qué esperabas? La verdad. Yo esperaba un abuelito canoso, ya de edad, sabio. No, señor. En alguna vida pasada, tú trascendiste siendo niño, niña, incluso homosexual. En todas estas vidas pudimos haber vivido de esa manera. ¿Y entonces qué tengo que hacer, abuelita? Aceptar la vida tal cual es. Retomo de tus vidas pasadas lo mejor de lo mejor. Tráelo en esta vida para que te sirva, para que te sirva en mejorar tu existir. ¿Sí? Entonces, hermanitos, ahí está el trabajo, con su espejito. ¿Eh? Octava práctica nahuálica, Teuyaomiquehuan, la esencia de las y los guerreros muertos en batalla. Hermanitos, hermanitas, los guerreros muertos en batalla, literal, pues que los que mueren, no allá guerreando o matando, no. Toda aquella persona que pierde la vida por lograr sus objetivos. No es necesario que me enfrente con otros guerreros y ahí me matan, no. Son guerreros que en verdad fueron ejemplo de los demás.
que siguieron el ejemplo del abuelito Tonatiuh, siempre buscando la luz y el calor para todos, sabiduría, entendimiento para todos, ¿sí? Al igual que las hermanitas que fallecen, que pierden la vida, ¿verdad? Que pierden la vida dándole vida a otros seres humanos. Hoy nos van a acompañar ellos. ¿No? Pedirles a las ánimas del purgatorio nos acompañen a Mictlampa. ¿Sí? ¿Qué son? Para nosotros es esto. Para la religión es esto. Los que están, los que están en ese plano, Mictlampa. O sea, se quedaron en este plano entre Mictlampa y lo terrenal para pedirles protección, ¿sí? Pedirles que nos guíen para encontrar la medicina, ¿sí? A ellos, a los guerreros. Guía y protección para transmutar la piel que no necesitamos. A que nos ayuden a crear esa conciencia. Que nos pongan ejemplos ellos allá en el ensueño. Y que nos expliquen quizás hasta con piedritas para que entendamos. Pedirles que nos abran los caminos para la abundancia en el sustento en todos los ámbitos de la vida. Hermanitos, en la plegaria de hoy vamos a pedirles a ellos. ¿Y dónde está la plegaria? Nosotros lo vamos a crear. Primero, abuelitos, abuelitas, Yaumiqueme, les agradezco por todo lo que me da y por todo lo que no me da. Hoy les pido sabiduría, entendimiento, transformación y fuerza de voluntad. Pero también les pido mi sustento físico, que sea en alimento nutritivo, pero que también sea el sustento en el dinero para que yo pueda comprar. Ábreme los caminos en mi negocio, en mi trabajo, a lo que yo me dedico. Ustedes atraigan a esos clientes. Protéjame, protéjame de las envidias, de las malas vibras de otras personas. No permitan que me hagan daño. Ya hice mi petición, viene mi compromiso. Me comprometo a ofrendarles estas 2 velitas con sus florecitas. Y si tienen un poco de mezcal o tequilita ahí cerca, póngale con su jarrito de barro. ¿Y por qué jarrito de barro? Y si no en el de vidrio, bueno, póngale en el de vidrio. Lo más recomendable es en el de barro. ¿Por qué? Como el jarrito de barro es de tierra, absorbe todo ese mezcalito, ese tequilita. Y ellos, a través de esa materialización del barro, el jarrito de barro tiene, ahora que vaya a México les llevo unos cuantos allá para que los ocupen. Está hecho de tierra, de agua, de aire para que se seque y de fuego para que se cosan los jarritos y no sean tan frágiles. Por eso se les da a ellos. Ellos son el puente con nuestros abuelitos que ya trascendieron, ¿no? Y les pongo su mezcalito. Me comprometo a honrarles dándoles su mezcalito en esta trecena, ¿sí? No les ofrezcamos grandes cosas, ¿no? Y no estamos haciendo un pacto, como decía un hermanito, no, de ninguna manera. Solo les pedimos protección, ¿verdad? En la abundancia de la sabiduría, en la abundancia del entendimiento, de que yo siempre les digo a todas las energías, les digo, abuelito o abuelita, póngame donde hay.
donde hay trabajo. Póngame en el momento y el espacio preciso donde hay trabajo. Lo demás, déjamelo a mí. Yo también me tengo que esforzar. Yo no les digo, deme. No, 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 no. A mí deme póngame donde hay. Lo demás me encargo yo, ¿no? Las formas o figuras que presentan en el humito ayudan a entender la información que queremos saber. Si ponemos nuestro incienso de tabaquito, de preferencia de tabaquito, ¿por qué? Porque nos vamos a conectar con los abuelos que están en Mixlampa. Ujú. El humo es el vehículo por el cual viaja el mensaje que les pedimos a los abuelos. ¿Se acuerdan? Hasta les mandé una foto. Voy a agarrar mi tabaquito o mi puro con mi pipa. No sé si tienen una pipa. Agarra. Pero no lo pasan hacia adentro ese humo, sino que nomás lo mantienen en la boca. Ujú. Como no podemos abrir nuestra boca porque se sale el humo, con la mente y el corazón pedimos, abuelitos, ayúdenme, ayúdame a entender esta vida que tengo que caminar. ¿Me entienden? Después de que ya hice mi petición, agarro, abro la boca para que ese humito, pero no cierro los ojos, porque tengo que observar qué formas hacen el humito. Vamos a leer ese humo, ¿sí? Ese humo lo tenemos que leer. Hay que saberlo leer ese humo, ¿sí? Incluso se forman rostros, se forman, ¿no? Círculos, franjas. Y hay humo que no se eleva hacia arriba, sino que baja hacia abajo, ¿sí? Formas circulares representan la ciclicidad de los proyectos sobre que solicitamos, necesitamos cerrar tratos también. Es que yo quiero un trabajo donde genere, pues, abundancia. Bueno, pues, cambia tu forma de pensar. Piensa en abundancia, no en escasez. ¿Sí? Nos hagamos como unas personas. Dice, sí, sí, yo quiero la abundancia, pero soy bien pobrecito, no tengo nada que vender ni que ofrecer. Pues no estás ayudando, pero sí que Diosito, que el universo me dé. Pero estás, que llegue. ¿Cuándo va a llegar? Empieza tú a accionar, ¿no? Formas en espiral, habrá o hay abundancia de crecimiento. Crecimiento intelectual, crecimiento emocional, donde ya me armonice, donde ya viva mejor. Lo más importante es que nosotros sepamos que agradecemos, pedimos y nos comprometemos. Porque cada uno de nosotros pedimos diferentes cosas. Hagámoslo. Pongamos nuestro espejito, nuestro poposhkomil. ¿Y qué queremos, no? Cambiar, transformar, como ese Coscacuautl. En esta ensoñación, nuestro trabajo será como esta Itzpapalos, como la mariposa de obsidiana. Vamos a viajar hacia allá. Empoderar el humo sagrado con el aliento y las intenciones. Lo que les decía, jalo el humito, no lo paso hacia adentro, ¿eh? Ujú. Hago mi intención, mi pedimento, mi compromiso. Hay que tener cuidado, como estoy enfrente aquí del espejo, hago esto. Enfrente de mí se va el humito y aquí está mi espejo. A veces este humito se pega con el espejito y te empieza a dar formas. Hay que saber observar, ¿sí? Porque yo les puedo dar mi interpretación, pero ¿qué es lo que pidieron ustedes?
¿sí? Debemos crear un vínculo sagrado con nuestro Tezcatlipoca, ¿sí? Hace ratito yo les mandé el videíto de una mujer, ¿no? Que se está viendo en el espejo, su imagen se refleja en el espejo, pero cada uno de nosotros decide alimentar ese que vemos en el espejo que vive dentro de nosotros, ¿sí? Y lo último, de preferencia, el tabaquito se da en una macetita. Hay que sembrar nuestro tabaco. Al sembrar nuestro tabaco, las hojitas que ya están medias amarillentitas, cortamos, lo cargamos con la luz de la luna, ya estamos en luna, casi luna llena, con la luz del sol, ¿no? Lo cuidamos, le damos su recito y vamos empacándolo. Totalmente diferente cuando pues se compra el tabaquito ahí en el mercado. No sabemos cómo lo prepararon, no sabemos cómo lo cortaron, si le dieron su recito. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar con ello, vamos a trabajar con eso. Para esta ensoñación, me avisan quiénes sí lo van a hacer, quiénes lo van a hacer y quiénes no lo van a hacer. No hay ningún problema. ¿Sí? Hermanitos, hasta aquí, ¿hay alguna duda con lo que nos toca trabajar el día de hoy? Vamos a ensoñar. Ya sé que es pesadito. Sí. Abuelo, una pregunta. Yo sí voy a hacer la práctica. Le quería preguntar, ahorita estoy también con mi tamborcito haciendo canciones. ¿Se puede integrarlo a este tipo de prácticas? ¿Sí? Haga de cuenta, ya hizo su ceremonia, ahora dice, pues, quiero trabajar con mi tamborcito para conectarme, adelante. A lo mejor tiene su sonajita, la yacaste, ¿no? Ujú. Con eso me concentro mejor. Adelante. Aquí no es cuadradito. Debe de ser así, así, así. Y si no lo hacen como yo les digo, no funciona. Sí funciona. Sí funciona que ustedes le integren lo que les llama, ¿no? Si usted dice, no, que con este tamborcito va con acorde con el palpitar de mi corazón y me conecto mejor, háganlo. ¿Sí, hermanito? Ok, muchas gracias. Sí, hermanito. ¿Sí? Bueno, no sé si hubiera alguien más, hermanito, si no, nos ponemos a trabajar en ello. También nosotros a las 4, las de 3 a 4 vamos a ir a hacer una sanación. Estamos trabajando, ya mañana esperamos conectarnos con las personitas de cómo van, cómo vamos, si está funcionando y también si no está funcionando, tenemos que buscar la otra manera de poder hacer la sanación. ¿Sí? Hermanitos, los escucho. O si no hay ninguna pregunta. Ujú. Sí, pues tenemos que fluir, tenemos que adaptarnos. Dice el hermanito que pues como él trabaja de noche, no lo podría. Bueno, pues en la mañana hágalo. Ujú. Sí, hermanitos. Bueno, Tlazocamati, Temoitasquemosla. Seguro que nos vemos. Atemos de Wiccan. Tlazocamati, Temastiani. Tlazocamati, Tlazohcamati Temachtiani. Quema no ignitin, Temoitasque mi clampa. Quema, quema. Tlazohcamati.